Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Espero que estén bien. Gracias a Dios podemos llegar nuevamente a ustedes por medio de este video. Si Dios mediante el domingo, si Dios quiere, podamos estar reunidos. Eso sí, debemos respetar el protocolo cada vez más. Vemos que la ciudad está bastante afectada, hay bastantes casos y están controlando bastante, están recorriendo las iglesias y a ver si están respetando los protocolos que debemos realmente respetar. Así que, si Dios quiere, este domingo podamos tener nuestro culto y poder vernos y están allí en el templo. Quiero compartir con ustedes un trozo de la palabra de Dios que está en Juan capítulo 11, versículo 1. Juan 11:1. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte y de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Realmente aquí vemos una historia sobre el amigo de Jesús, Lázaro. En principio nos habla aquí claramente que su muerte, que él realmente, su enfermedad, dijo en el versículo 4, cuando realmente Jesús recibió la noticia que su amigo estaba enfermo. Dice el versículo 4, oyendo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Realmente vemos que Jesús sabía realmente de la enfermedad y de la causa y de la gravedad de la enfermedad, que allí pasaba su amigo, ¿no? Y realmente Jesús sabía que realmente esa enfermedad era para la gloria de Dios, ¿no? Realmente dice aquí que no era de muerte, no es para muerte. Pero realmente vemos en los versículos más adelante que, Lázaro murió, pero también resucitó, si nosotros seguimos la historia, ¿no? Pero cuando Jesús, recibió la noticia, dice el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vemos realmente que Jesús tenía controlada la situación. Por más que, quizás los otros pensaban, sus discípulos y
bueno, Marta y María pensaban que, bueno, Jesús no iba a ir, que Jesús estaba en otras cosas. Jesús sabía el tiempo realmente necesario y todo lo que él tendría que hacer, ¿no? Entonces se quedó 2 días más donde él estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea, ¿no? Y realmente, bueno, vemos que sus discípulos también le dijeron, ¿cómo vamos a ir allí? Porque le estaban persiguiendo en ese lugar. Y en el versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Realmente vemos de la forma que Jesús habla de la muerte de Lázaro, ¿no? Que realmente él allí estaba durmiendo. Y fue como que sus discípulos entendieron, ¿no? Que él dormía, porque dice aquí el versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Era eso lo que habían entendido los discípulos, que Lázaro estaba durmiendo, que Lázaro estaba descansando. Tanto es que ellos respondieron a Jesús, si duerme, sanará, ¿no? Que, bueno, él estaba descansando, entonces se iba a sanar. Pero ellos no habían entendido realmente lo que estaba diciendo Jesús. Entonces en el versículo 14 Jesús habla claramente a sus discípulos, diciendo, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Realmente vemos de esa forma Jesucristo aclaró a cada uno de sus discípulos, ¿no? Y habló claro para que entendieran. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Dice, sigue aquí, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro de Betania. Estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Realmente aquí vemos cómo se presenta Jesucristo a Marta, ¿no? Como un Salvador, como la resurrección, ¿no? Y es eso realmente lo que Jesucristo es para cada uno. Fue eso lo que Jesús fue para Lázaro, ¿no? Lázaro había muerto y Jesús, si seguimos leyendo, bueno, Jesús resucita a Lázaro. Y eso es lo que realmente es Jesucristo para cada uno de nosotros. Jesucristo se presenta y es la resurrección para cada uno de sus hijos que una vez lo aceptaron como su Salvador. En la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí nos habla claramente la palabra de Dios sobre la resurrección, cómo vino y cómo vino la muerte. Y la muerte entró por Adán, ¿no? Porque como dice el versículo 22 aquí, si seguimos leyendo, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Realmente por la desobediencia de Adán, que desobedeció a Dios, bueno, fue que entró la muerte a la vida, a las personas, al ser humano. Pero también por medio de Jesucristo, como dice aquí, por medio de un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Por medio de Jesucristo también vino la salvación, ¿no?, de los muertos. Es eso lo que nos quiere aclarar aquí en Corintios. También la palabra de Dios nos habla aquí en Tesalonicenses, versículo 16, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Realmente aquí vemos la promesa que Dios tiene para sus hijos, ¿no? Y es la promesa que cada uno de nosotros tenemos, ¿no?, de que un día, bueno, estaremos juntos con Cristo. De un día realmente tenemos la esperanza de ver a seres queridos, amigos, hermanos, que ya nos anticiparon el camino, que ya han partido a la presencia del Señor. Pero como dice aquí, cuando el Señor viniere, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, primeramente, todos los que han muerto en Cristo, todos los que realmente han aceptado a Cristo como su Salvador, esos resucitarán primero. Y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Todos los que aceptaron a Cristo como su Salvador y están vivos en este momento de la venida de Jesucristo, bueno, serán arrebatados luego de que los muertos resuciten. Y dice: juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Realmente vamos a recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Realmente esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para cada uno de los cristianos, ¿no? Y bueno, y eso realmente, eso es una esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Es un gozo de pensar que, bueno, en algún día estaremos juntos con cuantos hermanos que han partido y que realmente los queremos, y estaremos con ellos. Así que esa es una esperanza que cada uno de nosotros debemos tenerla en nuestros corazones. Y bueno, también la otra cosa que debemos tener en nuestros corazones es el deseo y realmente de buscar a llevar la palabra de Dios a nuestros seres queridos, porque si realmente nosotros queremos estar juntos con ellos en gloria, juntos con ellos, con el Señor, bueno, nosotros realmente debemos hacer que nuestros seres queridos puedan aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces eso realmente tiene que ser, bueno, el deseo de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, de llevar la palabra de Dios. Es eso lo que Jesucristo nos dejó en Mateo, la gran comisión de ir y llevar la palabra de Dios a toda criatura. Y realmente nosotros somos los discípulos de hoy. Y realmente hoy nosotros tenemos esa obligación de llevar la palabra de Dios a todas las criaturas. Pero especialmente pienso yo que cada uno de nosotros tenemos seres queridos que no han conocido a Cristo como su Salvador. Y realmente hoy, si pensamos hoy, si Jesucristo viniere, ¿cuántas personas, cuántos seres queridos iban a tener una condenación eterna? ¿Cuántas personas iban a partir realmente para el infierno? Y son nuestros seres queridos. ¿Cuántos hijos, cuántos padres, cuántos hermanos, cuántos familiares realmente va a pasar esto? Entonces es algo que nosotros debemos reflexionar y pensar de realmente que si nosotros estamos haciendo lo correcto, si nosotros estamos llevando el mensaje, porque realmente pienso de la forma mía que nosotros no queremos que nuestros seres queridos, que nuestros amigos puedan sufrir en una condenación, sino que ellos puedan realmente disfrutar de una vida eterna con Cristo. Y si cada uno de nosotros pensamos de esta forma, que queremos que ellos puedan disfrutar, bueno, nuestra obligación
llevar la palabra de Dios. Es nuestra obligación de presentarle el plan de salvación. Es nuestra obligación, de mía, de usted, de cada uno de nosotros que conoce a Cristo. Es la obligación de nosotros, llevar la palabra. Dice la palabra de Dios que debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Realmente pedir a Dios que nos dé la palabra, que Dios nos dé el momento preciso para poder predicar a nuestros seres queridos, que nos dé las palabras. Muchas veces nosotros quizás no tenemos desenvolvimiento para poder hablar a veces de las cosas de Dios, pero si realmente yo siento el deseo de llevar la palabra a un ser querido, yo debo pedir a Dios que Dios me dé palabra, que Dios me dé fuerza, que Dios realmente me dé valentía para poder hablar. Y les aseguro que no le va a faltar palabra ninguna, sino que realmente Dios va a hablar por medio de ustedes. Pero cada uno de nosotros debemos ponernos a Dios como realmente una herramienta en las manos, ¿no? Para que pueda Dios llegar a los corazones de montones de personas que en este momento están siendo perdidas, están yendo a una condenación eterna, y por algunas partes nosotros tenemos culpas, porque si no les llevamos la palabra, si no realmente le predicamos, tenemos culpas por esas personas ser perdidas, porque Dios nos manda que nosotros debemos predicar, porque nos manda llevar la palabra, y muchas veces nosotros no les predicamos, no le hablamos de Dios. Hablamos de montones de otras cosas, y de montones de cosas que nos rodean y que vivimos día a día, pero realmente no llevamos el mensaje, la palabra de Dios, que es lo que el Hijo de Dios debe hacer. Que Dios pueda poner en nuestros corazones esa inquietud de llevar el mensaje, de realmente predicar la palabra a nuestros seres queridos y amigos para que realmente puedan ser salvos. Y con esa esperanza de un día estar juntos en gloria con Cristo y con nuestros hermanos que han partido, que les aseguro que va a ser algo muy hermoso poder estar juntos y glorificar a nuestro Dios por siempre, como dice allí. Que Dios lo bendiga, y será hasta el domingo, Dios mediante. Estemos orando por todo, orando por cada uno de los hermanos, orar por hermana Nena. Pienso que casi todos ustedes saben que partió el hermano Cacho allí de la primera iglesia, así que estén orando por Nena, estén orando por doña Ecledir, por doña Aurelia, por, doña Elmira, don Enio, por cada uno de los ancianos que realmente necesitan, por los que están pasando por enfermedades, dificultades, por cada uno de los hermanos que cada día están pidiendo oración por sus familiares, por sus hijos, por que realmente podamos recordar esas oraciones y presentar a Dios realmente cada oración de nuestros hermanos. Recuerden este domingo tener culto, ir con todas las prevenciones, si Dios quiere, hacer las cosas lo mejor posible para que realmente, si nos viene la inspección, nosotros podamos estar bien y no tener ningún percance, sino realmente estar bien para dar un buen testimonio, ¿no? Y el hermano que no se sienta bien, que no esté bien, pueda estar en casa, porque realmente debemos cuidarnos, ¿no? Los que no se sienten bien, los que están resfriados o algún problema, alguna patología que deben cuidarse más, no entiende y deben cuidarse, porque el virus aquí en la ciudad está bastante alto y están pidiendo por favor que se cuiden, que tomen las medidas, pero si nosotros tomamos las medidas y nos cuidamos nosotros, cuidamos a los otros también. Así que Dios los bendiga y será hasta el próximo